compañeras. Muy bien, entonces, vamos a continuar analizando justamente esta parte, decíamos, del derecho sustantivo y el derecho instrumental, y ya veíamos hace un momento que de nada nos sirve tener derecho sustantivo, como el derecho a la vivienda que atinadamente expusieron ustedes, si no hay cómo materializarlo. Es decir, sí, está muy bonito, en la Constitución se ve padrísimo, que todos tenemos derecho a la vivienda digna, pero conocemos casos en donde por muy derecho que sea, y muy derecho humano, y muy derecho fundamental, no está reglamentado en la Constitución. Es decir, no hay cómo materializarlo, ¿vale? Es decir, no lo hemos podido concretar. Entonces, en este caso específico, tenemos este problema de no concretar, y nos pasa con derechos sustantivos. Entonces, sí tenemos derechos sustantivos, sí establece la Constitución derecho humano a la vivienda, pero no lo hemos podido concretar. Entonces, de nada nos sirve ese derecho sustantivo si no tenemos los instrumentos para concretarlo. A esos instrumentos, a esas también normas jurídicas como instrumentos, se les llama derecho instrumental, ¿vale? Que me parece que es ahí donde nos quedamos. No sé si antes de eso tengan alguna pregunta, Andrea Flores o Andrea Stephanie, con confianza. No, maestro, ninguna. Excelente, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Y justamente lo estamos haciendo con este señor Hans Kelsen, que es muy, muy bueno en el derecho positivo. No existe nadie como él. Dice, en ese sentido, Kelsen afirma que existen dos especies de normas generales que se encuentran siempre en la aplicación del derecho del derecho por un órgano. Las formales, que determinan la creación de tal órgano y el procedimiento de los mismos a seguir, y las materiales, que señalan el contenido del acto de judicial administrativo de dicho órgano. Entonces, ya son los instrumentos, justamente son esos, a los que damos referencia. Primero, ¿cuáles son los órganos? La ley orgánica que le decíamos hace rato a Cristal, y el procedimiento a seguir a ellas. Y aparte, ¿cuál es la materia que van a convocar? Entonces, voy a crear un juzgado, y ese juzgado va a ser mixto, por ejemplo. Va a conocer materia penal y materia civil, quizá materia familiar, etc. Entonces, una cosa es el órgano, el procedimiento y la materia que van a conocer, es lo que sacamos que hacen en esa diapositiva. Si me apoya, por favor, Andrea Stephanie, con la siguiente diapositiva, con la número 7, si fuera tan amable. Dentro de esta distinción, ¿sí es eso? Sí, por favor. Dentro de esta distinción entre normas formales y materiales, Kelsen incluye en las primeras tanto a las normas que regulan el proceso y al órgano jurisdiccionales, derecho procesal, como las que disciplinan los procedimientos que se siguen o que sigue la administración pública, derecho procedimental administrativo. Perfecto, muy bien. Entonces, una cosa es el derecho procesal, que es el procedimiento que yo voy a seguir para concretar mi derecho sustantivo, ¿no? Ya le platicábamos a Andrea Flores hace un momento, bueno, pues tiene que promover, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad, ¿no? En donde esa norma jurídica es inconstitucional, justamente puede promover un amparo, por ejemplo, si es que le niegan sus derechos fundamentales, etcétera, y considerar que esa norma jurídica viola la Constitución. Entonces, es el procedimiento que va a llegar. Pero aparte de eso, se requiere el procedimiento que va a seguir la autoridad para cumplimentar esos derechos. Eso es a lo que se refiere Hans Kelsen. No sé si tenga una pregunta. Jorge, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes, bien. Aquí andamos, conectándonos. Qué bueno, qué gusto, bienvenido. Vamos con la siguiente diapositiva. Por favor, Crista, ¿nos apoya? Sí, profe. Pero Kelsen, limita esta clasificación de las normas a aquellas que se encuentran siempre implicadas en la aplicación de derecho por un órgano. Dejamos de considerar dentro de las normas que llama formales a las normas generales que regulan el procedimiento de creación de leyes y la integración y competencia de los órganos del Estado que intervienen en dicho procedimiento. El derecho procedimental legislativo. Bien, muchísimas gracias. Entonces, sí, también Hans Kelsen contempla esta posibilidad del derecho instrumental, es decir, también existen órganos que van a crear las leyes, ¿no? Que es lo que establece Kelsen, es lo que dice las siguientes diapositivas, para con la aplicación, la creación, el punto, procedimiento para que también son normas instrumentales, pero son instrumentales de formación de normas jurídicas, ¿vale? Vamos con la siguiente, por favor, nos fijamos hasta la otra, la número 11 dice,
Dentro de este concepto de derecho instrumental quedan incluidas tanto las normas que regulan el proceso jurisdiccional como las que disciplinan los procedimientos administrativo legislativo. El proceso es un concepto propio de la función judicial, pero se puede hablar de un procedimiento también para las funciones legislativas, ¿no? Entonces, sí es un procedimiento jurisdiccional, pero también hay un procedimiento para la creación de leyes o hay un procedimiento administrativo para poder llegar a ciertos actos de autoridad, a ciertos actos administrativos, ¿no? Que también se refiere a Kelsen. No creo que tenga mayor explicación. Si alguien tiene alguna duda, con toda confianza la resolvemos. Si no, vamos con la siguiente diapositiva, con el número 12. No sé si Andrea Flores tenga el material ahí y nos apoye con la siguiente diapositiva. Sí, maestro, claro, dice, todas las veces que para llegar a un acto de declaración de voluntad del Estado, ya sea una ley, un decreto o una sentencia, se haya preestablecido por disposiciones expresas de carácter instrumental, la forma y el orden cronológico de las diversas actividades que deben ser realizadas por las personas que cooperan en la creación del acto final, la sucesión dialéctica de estas operaciones. Bien, muchísimas gracias. Entonces, ¿cuál es este procedimiento de la dialéctica? ¿Cuál es el procedimiento dialéctico? La pregunta y respuesta, esta confrontación. Toda esta serie de procedimientos tienen que plantear una demanda, luego una contestación, luego tienen que ofrecer sus pruebas, por ejemplo, desfogar las pruebas y evaluar las pruebas de sentencia. Eso, las normas que nos van a ayudar a regular esto, los tiempos cronológicos, cuándo tiene que presentar la demanda, cuándo tiene que contestar la demanda, cuándo tiene que ofrecer pruebas, cuándo tiene que desahogarse, admitirse a las pruebas, prepararse a las pruebas, desahogarse a las pruebas, etcétera, son esos procedimientos. ¿Sabe para qué? Para poder llegar finalmente a una sentencia o una resolución que nos va a resolver este conflicto y que nos va a concretar el derecho propiamente dicho. ¿Vale? Dice la siguiente diapositiva, la 14, dice, en rigor, esos tres tipos de secuencias de actos jurídicos que constituyen el objetivo de la norma de derecho instrumental son simultáneamente de creación y aplicación normativa, que es lo que decíamos, hay normas para crear normas jurídicas y normas instrumentales para aplicar esas normas jurídicas, ¿no? Con el proceso legislativo que decíamos hace un momento. La siguiente, la número 15. No obstante, en dicho procedimiento, el órgano legislativo también debe aplicar y ajustarse a una serie de normas para la creación de leyes. Lo hemos visto, los tipos de presentar la iniciativa, etcétera, que realmente no vamos a entrar a profundidad porque no es atingente al proceso mismo. ¿Sale? Lo que sí es el derecho procedimental judicial, que es la diapositiva número 16. No sé si Jorge tenga acceso a las diapositivas y nos pueda apoyar con esa. En cambio, dice. Sí, claro que sí. En cambio, en el proceso... Ahí dice proceso. Okay. Ahí vamos a ver por proceso. En cambio, en el proceso jurisdiccional y en el procedimiento administrativo, se suele observar solo su carácter aplicativo de normas jurídicas generales, de leyes, pero se descuida que a través de ambos instrumentos se va a crear una norma jurídica concreta. Muy bien, eso es lo que queremos llegar entonces. ¿Cuál es la norma jurídica concreta? La sentencia que se emite es una norma jurídica concreta. Porque hay ocasiones en donde el procedimiento, el proceso que se vaya a cabo, no tiene regulado el derecho de fondo. ¿Vale? Ya hemos hablado muchísimas veces, por ejemplo, de algunos actos jurídicos que no están contemplados en la ley, pero aún así se demandan, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas normas jurídicas en la República Mexicana tienen regulado y tienen contemplado ya la subrogación de vientres, ¿no? Subrogación de vientres o vientres de alquiler, como quieren, de maternidad subrogada, como quieran llamarlo ustedes, a este procedimiento donde una persona, por medio de un contrato, ¿no? Y a veces le pagan, según la norma jurídica, le pagan por alquilar su vientre, en él se ponen ya óvulos fecundados por la otra pareja, o un óvulo fecundado se implanta en ella para que nazca, y ellos le dan un dinero. Nuestro código civil no la tiene contemplada, no tenemos un código familiar en Baja California Sur que contempla la subrogación de vientre. Entonces, ¿qué pasa si una persona no quiere cumplir con ese contrato? Imaginemos que van ante el Ministerio Público, ellos hacen este contrato de subrogación de vientre, le pagan a esta persona por subrogar su vientre, por implantar este óvulo fecundado, etcétera, se desarrolla en su vientre, pero después de los 9 meses, una vez que esta persona se encariña con el producto de la gestación, ya no quiere cumplir con el contrato. Pero resulta que como no está regulado en nuestro código, el juez no puede negar la aplicación del derecho. Sí, evidentemente tiene que resolver de alguna forma, aun y cuando no haya normas jurídicas que lo reglamenten. Entonces,
esa sentencia que el juez va a dictar es una norma jurídica especializada que va a resolver justamente respecto de esta controversia, ¿vale? Si después llega a ser una jurisprudencia, llega a ser amparos, etcétera, pues ya será mucho mayor y ya será una norma jurídica más general, pero ahorita la sentencia que vaya a dictar este juez sí es una norma jurídica, pero es una norma jurídica individualizada, es una norma jurídica concreta, no es general, porque solamente va a ser vinculante para estas personas, para los papás que dieron este óvulo fecundado y como la mamá que se encargó de darle vida mediante en su vientre, ¿sale? No sé si vamos claros. A eso me refiero, que se da una propia norma jurídica. Muy bien. Andrea Stefani, por favor, la siguiente diapositiva, el número 17. Sí, maestro, permítame. Gracias. Nada más que no me aparecen con números, por eso pregunto qué número es. Sí, me parece que se Digo, repite. perdón, ¿cómo empieza? Porque no veo Sí, los no se números. preocupe. La 16 y 17 se repite. Dice, por otro lado, contra la concepción dominante que considera el proceso judicial como un medio. Ahí está, es eso. Ahora, si gusta, leo yo y usted me ayuda con la que viene. Por otro lado, contra la Creo que ya lo concepción encontré. dominante. Ah, ok, perfecto. Por otro lado, contra la concepción dominante que considera el proceso jurisdiccional como un medio para solucionar litigios a través de la aplicación de la ley, al caso concreto, cabe advertir que no siempre la sentencia con la que termina el proceso aplica una ley para resolver la controversia. Muy bien, ya decíamos, en el caso concreto de la maternidad subrogada, entonces no va a haber una ley que lo determine, no en Baja California Sur, ¿no? Me parece que Tabasco, me parece que Sinaloa ya tienen reglamentada la maternidad subrogada, pero en Baja California Sur no la tenemos, entonces la sentencia que se vaya a dictar ahí no siempre va a establecerlo. Entonces, dice, así por ejemplo, la primera parte del artículo 339 del Código de Procedimiento Civil del Estado de Sonora, que es equivalente al de Morelos, Zacatecas, Veracruz y Tabasco, dispone lo siguiente: mediante acuerdo de las partes, puede el juez o tribunal, ya sea en primera como en segunda instancia, fallar el asunto conforme a la equidad. En este caso, puede ser que las partes digan, no queremos la norma jurídica, el procedimiento, sino quiero que lo resuelva conforme a la equidad. Entonces, en estos casos, pues ponemos un ejemplo de esto, donde la norma jurídica que se va a resolver justamente va a ser una diferente, que es básicamente la equidad. Que no exista norma jurídica instrumental, entonces que el juez pueda resolver conforme a la equidad. El Código francés de 1935 también faculta a las partes para que mediante acuerdo expreso confieran poder al juzgador para resolver el litigio como amigable compositor, es decir, para que vamos a tratar de explicar esta parte de la equidad y del amigable compositor. Ahorita hay un par de principios, si quieren apuntaros, como estamos grabando la clase, hay un par de principios que se llama principio de estricto derecho y de litis cerrada. Vamos a explicaros dos, por favor, si fueran tan amables. Principio de estricto derecho es aquel que vamos a hacer exactamente lo que la ley nos dice, no más, ¿vale? Si yo me equivoco, no hay suplencia, la autoridad no me puede suplir mis deficiencias. Por ejemplo, si yo no demando una prestación, por ejemplo, si yo quiero exigir el pago de un contrato de compraventa y no exijo como prestación justamente una cantidad de dinero específica, pues entonces no se va a suplir. No me van a apoyar y no me van a pagar esa parte porque no la pedí, ¿sale? Porque así es esto. Entonces, si no está en la prestación y en la contestación, es el litis cerrada. Nadie más puede suplirla, ¿vale? Eso es justamente esta parte de litis cerrada y de estricto derecho. Conforme se establezca en la ley, esos son los principios. Existen algunas ocasiones en donde la materia del derecho ayuda a alguna de las partes. En materia de derecho familiar y en materia de alimentos, por ejemplo, existe la suplencia de la queja, ¿vale? Si una persona no demanda el pago de alimentos, pero el juez lo detecta que no se han pagado los alimentos, el juez, aunque no lo haya pedido, puede condenar a la parte demandada a que pague alimentos, porque está supliendo la deficiencia de la queja. La suplencia de la deficiencia de la queja es contraria al estricto derecho, ¿vale? Y la litis cerrada es que, bueno, el juez no puede resolver más allá de lo que se pide y lo que se contesta, ¿vale? Entonces, igual, esa suplencia de la queja va a contrarrestar los principios de estricto derecho y de litis cerrada, porque el juez
sí puede resolver más allá de lo que se pidió, ¿sale? Y eso es conforme, o también es posible, imaginémonos que una de las partes diga que, perdón, Cristal, a sus órdenes. Profe, curiosamente eso lo acabo de ver el día de hoy, en donde en una demanda de una rectificación de acta, se estaba demandando porque el nombre de la mamá en el acta de nacimiento de la persona que estaba demandando estaba mal con un apellido. Entonces, al momento de estar trabajando la sentencia, pues no había prestaciones reclamadas en el escrito inicial, pero en uno de los hechos hacía mención a lo que necesita, a lo que quería. Hacía mención de que lo que había pasado con el acta, con el nombre de su mamá y todo. Entonces el juez lo que dice que pues si bien es cierto que en las prestaciones no estaban en el escrito de demanda lo que se le estaba reclamando al demandado, pero de acuerdo al derecho al acceso a la justicia, pues es como él iba a tratar de solucionar. No sé si sea Perfecto, muy esto bien. más o menos. Hizo muy bien el juez porque consideró, primero creo que, aun y cuando en la demanda no haya un capítulo específico de prestaciones, de los hechos, si de los hechos te advertía que es lo que ella pedía, se llama, y apúntenle por favor, si no va a quedar grabado, se llama causa de pedir. ¿Sale? Causa de pedir. Entonces el juez no existe, en el Código de Procedimientos Civiles no existe una norma jurídica que nos diga cómo viene la demanda, ¿sale? Lo único que dice es que señale con toda claridad lo que está pidiendo, pero no sé que haya un capítulo de prestaciones, ¿sale? Si nos dijera, bueno, es que tiene que haber un exordio, unas prestaciones, unos hechos y unos puntos de derecho, no, pero no lo dice, no dice cómo se va a constituir la demanda. Sí nos dice, el artículo 254 nos dice cómo tiene que estar constituida la demanda, y en la demanda dice que tiene que estar con claridad qué es lo que se está pidiendo, pero no dice que tenga que estar en las prestaciones, o en los hechos, o a lo mejor hasta en el derecho, o a lo mejor los puntos petitorios al final, no nos dice, no hay un orden establecido para eso. Entonces, donde quiera que yo lo encuentre, lo leo, aunque no tenga una claridad técnica, jurídica, bueno, pues donde yo lo encuentre, lo advierto y lo hago como causa de pedir. Encontré la causa de pedir, que me parece que más bien que es lo que hizo el juez. Y ni de la causa de pedir, es decir, si de la demanda ella Gracias, nos profe. expone, sí, con confianza, si de la demanda ella nos expone y nos dice que bueno, pues que su nombre está mal y que quiere que se le componga, etcétera, pero de los hijos no nos advierte que pide que se cambie el acta de nacimiento de ella, bueno, entonces en ese momento sí puedo hacer la suplencia de la queja, si fuese menor de edad, o si estuviese en relación a algunos otros puntos de la familia, si estuviese una persona que advirtiera de los hechos que es una persona marginada por su condición económica, si está por perspectiva de género, si ha sido discriminada, etcétera, si pertenece a algún grupo vulnerable señalado en el quinto párrafo del artículo primero constitucional, bueno, entonces podría aplicar yo la suplencia en la deficiencia de la queja, ¿vale? Que me parece que también es lo que hizo el juez de manera muy, muy atinada, ¿vale? Ayudar justamente por esta parte, ¿no? Y a eso justamente se le llama esta habilidad del compositor, que es componer las cosas aun y cuando no haya sido bien planteada. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias, usted es muy amable. Vamos con la siguiente diapositiva. La 21 dice, es evidente que estas dos hipótesis del proceso no terminan mediante una sentencia que aplique una ley específica, un caso concreto, sino concluye mediante una resolución fundada precisamente en la equidad. Entonces, hay ocasiones, en Baja California Sur no es esta norma jurídica, pero puede ser que a ustedes les toque ver alguna norma jurídica que dé a eso. Pocas veces las partes llegan a ese convenio, porque cuando llegan a la litis es porque ya agotaron algunos medios anteriores que les impide eso, ¿sale? Vamos con la siguiente diapositiva, que es el artículo 14 constitucional, por favor. Cristal, ¿nos apoya? Sí, profe. El último párrafo del artículo 14 constitucional faculta al juzgador para fundar sus sentencias a falta de texto expreso o de interpretación jurídica de la ley en los principios generales del derecho, cuando se trate de juicios del orden civil en sentido amplio por oposición a los juicios del orden penal. Esto también tiene un poquito que ver, ¿no? Sí. O mucho que ver. Sí, hay que recordar, por favor, que esto
es en relación necesariamente a derecho civil. En materia de derecho penal no existe la posibilidad de registro por analogías. El mismo artículo, la nueva Constitución, perdón, nos prohíbe aplicar las analogías para aplicar penas. No pueden aplicarse penas por analogías o por mayoría de razón, pero en materia de derecho civil sí. En materia de derecho civil sí es necesario aplicar los principios generales de derecho, porque reiteramos, hay muchas cuestiones de la conducta humana, la conducta social, que todavía no están regulados por el derecho. El derecho siempre viene tratando de regular lo que la sociedad ya hizo, ya está haciendo, ¿no? Cuando empezó a trabajar Uber, empiezan a trabajar sin bases jurídicas, ¿no? Simplemente crear una aplicación donde personas privadas llevan a otras personas privadas, etcétera, y ahí se crea esta laguna, si es servicio público o no servicio público, desplazando al servicio público de transporte, como taxis, etcétera. Entonces, crean estas lagunas y generalmente el derecho va tratando de ver cómo se regulan esas partes. ¿Por qué? Porque esa actividad económica, que es una actividad económica que no está regulada por el derecho, está produciendo dinero y no están pagando impuestos, por ejemplo. Entonces, sí es importante establecer que cuando no existe esta norma jurídica, el juez en esas materias específicas, como derecho civil, derecho mercantil, sí puede aplicar los principios generales del derecho, ¿sale? Andrea Flores, por favor, la siguiente diapositiva, si fuera tan amable. Sí, maestro, con gusto. Dice, los principios generales del derecho, como es evidente, no son la ley, sino que son las normas o criterios esenciales que inspiran y orientan el conjunto del ordenamiento jurídico, los cuales se encuentran explícita o implícitamente dentro de este y tienen la función primordial de integrar el propio ordenamiento jurídico, supliendo las omisiones de la ley. Perfecto, muy bien. Los principios ya los habíamos señalado, por lo menos Andrea Flores y Cristal, me parece que en la materia de argumentación jurídica ya habíamos visto que los principios en general, los principios generales del derecho en particular, son esos mandatos de optimización, es decir, son las formas donde no son mandatos taxativos como la ley, ¿no? La ley, por ejemplo, si es un mandato taxativo, las normas, las reglas y las leyes son taxativos, me explico, donde establecen las reglas, establecen que, bueno, una persona no podrá casarse hasta que cumpla los 18 años, es taxativo, básicamente tiene que ser los 18 y ya, pero los principios son mandatos de optimización, el principio de interés superior del menor, el principio pro persona, los principios generales del derecho son mandatos de optimización, que es lo óptimo sería que se cumplieran, ¿vale? Se cumplen en la medida de lo posible, porque son mandatos de optimización, esos son los principios generales del derecho. Andrea Stephanie, por favor, la siguiente diapositiva. En similares situaciones, los procesos. En similar situación se encuentran los procesos en los que se discute sobre la interpretación que debe darse a los preceptos de la Constitución, pues en tales procesos los tribunales constitucionales resuelven la controversia no mediante la aplicación de una ley al caso concreto, ya que normalmente no existe ninguna norma jurídica general del superior jerarquía a la Constitución, sino simplemente que se trate con base en los métodos de interpretación, los criterios de racionalidad y de justicia que considera. Ya no veo nada más, es lo único que me parece. Y considera aplicables, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Pero con eso alcanzó. Gracias, Andrea Stephanie, muy amable. Por ejemplo, en este caso, cuando estamos hablando de que estamos cuestionando incluso una ley, la ley del Infonavit, por ejemplo, que establece que los patrones no pueden cotizar y no pueden tener acceso a un crédito para vivienda, en ese caso específico lo que vamos a plantear es una interpretación de la Constitución. El artículo, en oposición a esta norma jurídica del Infonavit que prohíbe o que no permite que los patrones coticen para Infonavit y que no tengan acceso a un crédito para vivienda, bueno, en oposición a eso está el artículo 4 constitucional, que dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Entonces, vamos ahí a confrontar y vamos a interpretar la Constitución. Y justamente dice, como nos favor de leer Andrea Stephanie, cuando existe la norma constitucional, que no hay ninguna norma superior a esta que la contradiga, entonces vamos a plantear la constitucionalidad de la norma jurídica secundaria o reglamentaria, que específicamente es la de Infonavit, que creo que yo sí creo que está contraviniendo la Constitución, entonces estaría bien que
hiciera su planteamiento Andrea Flores para promover su amparo, para promover justamente el sistema basado en la inconstitucionalidad de la norma que no le permite tener acceso a su crédito, pese a estar 10 años ya trabajando y justamente pagando cuotas obrero-patronales para sus trabajadoras y que ella no le permite tener acceso a un crédito hipotecario, ¿no? Eso me parece una exageración. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Esos son los principios generales del derecho, ¿sale? Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Andrea Flores, y porfa la mano. Sí, maestro, dice... Para distinguir estas últimas reglas de las que integran el derecho procesal, podemos agruparlas en la expresión de derecho procedimental, tal como expone Fic-Zamudio. De este modo, las normas de derecho instrumental o formal podrían quedar clasificadas en dos sectores: A, el derecho procesal, y B, el derecho procedimental, que incluye las normas que regulan los procedimientos legislativo y administrativo y los órganos que intervienen en los mismos. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a quedarnos con la primera, ¿vale? La que vamos a tener nosotros justamente es el derecho procesal. Lo que nos interesa en la materia justamente es la teoría general del proceso, que nos va a llevar cuál es el proceso que se va a regir para llegar a una sentencia, a una resolución, a un fallo que vaya a resolver los derechos sustantivos. Entonces, nada en la vida más sencillo que esto. Vamos a ir con el siguiente tema, con el archivo número 6, pero por eso vamos a hacer una pequeña pausa y después regresamos en 5 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Gracias. Muy bien, ya les mando el link y seguimos. Gracias.